Buenas, buenas. Bueno, ya nos vamos conectando acá, ¿no? Ya veo gente ahí en la vuelta. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo están del otro lado? Ahí. Otro Filo Live. Junto a la comunidad Filo. Qué belleza, che. Qué belleza esto, ¿no? Sigo anonadado por el tema de compartir filosofía y música. Y que les cope, eso es lo más loco. Ya TikTok me va diciendo lo que no tengo que hacer y todo eso. Pero ya más o menos voy aprendiendo cómo funciona esto, ¿eh? Vamos a poco, vamos a poco. Estoy aprendiendo a cómo funciona todo esto todavía. Porque uno no nace aprendiendo, no nace sabiendo, digo. Va aprendiendo, o quiero creer. Qué maravilloso, che. Cuánta gente ya ahí conectada. Topescu. ¿Cómo andas, Topescu? Luciano ahí. Van apareciendo. Y eso está bien. Eso es sano. Es como que nos acompañamos. Un lindo podcast para hacer otras cosas. ¿No? Para estar haciendo otra cosa. ¿Qué sé yo? Cocinando, limpiando, ordenando, doblando ropa, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Es una mera compañía ahí, ¿no? Bueno, y hoy tenemos un tema que me lo habían pedido en lives anteriores, y bueno, acá lo traigo, ¿no? Claramente nosotros cumplimos. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, decía mi amigo José Gervasio, así que imagínense. Buenas noches, maestro. ¿Cómo andás, Topescu? Qué gran noche, ¿eh? Vayan pensando canciones para después, ¿eh? Necesitamos canciones, tanto aquellas que tienen ganas de escuchar, como dar a conocer artistas que... Y como decimos siempre, es una montaña rusa de sensaciones esto, ¿no? Cuando hacemos la lista de canciones, pasamos por todos los estados. Bueno, no son las 9 todavía, así que podemos... Uno siempre llega temprano por las dudas. Yo les diría, y es una recomendación, que siempre es bueno llegar en hora, ¿no? Cuando tenés que ir a algún lugar o quedaste en algo, bueno. El tiempo vale. El tiempo de las personas, ¿no? De los otros, el tiempo de uno. Y que ustedes me den su tiempo un rato acá hablando de filosofía y compartiendo música, chiquilín, por favor. Eternamente agradecido por eso. Gracias por ponerle me gusta, que hay un montón de me gusta ya. Están compartiendo también, agradezco, saludos a todos los que se van conectando a este podcast filosófico musical. Y que hoy nos trae un tema que justamente tiene que ver con todo esto, con todo lo que hablamos, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, vamos a poner en cuestión el arte, pero desde una perspectiva, y tenemos que explicar varias cosas, como saben ustedes, hacer un poco de contexto, un poco de introducción, para conocer el problema al que vamos a abordar, y después, bueno, ver cómo mi amigo Platón, que vamos a leer a Platón hoy, mi amigo Platón lo va, digamos, extendiendo, ¿no? Y cómo lo pasa a otra cosa, ¿no? Agradezco a todos los que se van sumando, agradezco a todos los que ya están escribiendo mensajes. Déjenme decirles que bueno, que ahora voy a empezar la exposición, siendo a las 21 horas, como el evento decía. Saludos, Willy, ¿cómo estás? Así que bueno, nada, espero que la música no esté muy alta, voy a bajar un poquito. Y bueno, ¿a qué vinimos? Bueno, vamos a hablar hoy del diálogo de Platón que se llama Ión. El diálogo de Ión, para empezar, digamos, como para poner un título, si se quiere,
va a hablar sobre los poetas y la poesía. Pero cuando se empieza a meter en el tema de los poetas y la poesía, van a encontrar que se va a abrir un mundo de otros conceptos que parecía que no tenían nada que ver, pero entran en lo del poeta y en la poesía. ¿Ah? Pero vamos a ir de a poquito. Bien. La primera cosa para decir de este diálogo de Platón, miren, me estaba olvidando de algo, porque claramente yo siempre hago lo mismo. Así que no vamos a... El diálogo. Siempre hay libritos, nosotros los compartimos, por supuesto. Este es el diálogo, en donde varios diálogos tiene, la apología, está la apología de Sócrates, está el Critón, Eutifrón, está el primer Hipias, está el Laques, el Cármenes, el Lisis y el Ión. Todos estos diálogos están en un libro solo. El Ión es el diálogo más breve de Platón, podríamos decir. Es cortito, lo pueden leer ustedes en un ratito. Es más, capaz que en una de esas mi exposición es más larga de lo que ustedes pueden demorar en leerlo. Pero bueno, lo lindo es pensar a ver qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Justamente, ahí está el punto de Platón. Ahí está el punto y la necesidad de Platón de tener que transmitir algo. ¿Qué es lo que quiere transmitir? Ahora, como sabrán estos tipos de podcast, lo que estoy armando con ustedes, principalmente, le damos importancia a la profundidad filosófica de lo que estamos trabajando, pero claramente es más un video de divulgación. ¿Podemos meternos muchísimo más a ahondar en todos los conceptos que vamos a trabajar? Por supuesto, podemos estar hablando 90 días seguidos de esto. Pero, bueno, a modo de que ustedes por lo menos conozcan este diálogo, y a su vez, si se copan y lo van a leer ustedes, capaz que este audio, este podcast, los ayuda en algo. O capaz que no, no sé. Bueno, la pregunta central a lo que vamos a ir es, y es profunda además, cuando alguien nos conmueve con las palabras. Cuando alguien... Voy a bajar un poco porque me está molestando a mí, no sé si ustedes, pero... Ahí, un poquito más bajo. Ahí, bien. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando escuchan hablar a alguien o lo que sea, que los conmueve, ¿no? Puede ser un poeta, podemos poner el tema de la música, ¿no? Las canciones, lo que llega, que el otro día decíamos justamente que una canción capaz que está en otro idioma, no entendemos lo que dice, pero nos llega la música. Bueno, cuando alguien nos conmueve, vamos a poner el caso con palabras, ¿nos está enseñando algo? ¿O simplemente está transmitiendo una emoción, una simple emoción? Pero ahí está el punto, ¿no? Si es que algo nos enseña, si aprendemos algo de eso. Bueno, Platón, a través de Sócrates, se lo va a preguntar a un rapsoda. Este rapsoda se llama Ión y es un actor, podríamos decir, es un recitador de poesía. Y lo que surge entre esta discusión, entre este intercambio, en este diálogo que tiene Sócrates con Ión, lo que surge es un choque entre el conocimiento técnico, lo que yo necesito saber para hacer algo, y una posesión divina, una inspiración. Podríamos decir un entusiasmo, que la palabra entusiasmo en griego lo que quiere decir es poseído por el Dios. Si estás entusiasmado es que tenés el Dios adentro, decían los griegos. Entonces, Platón va a mostrar cómo se divide el entusiasmo de la razón, de lo que es la razón. Es muy interesante esto. Bueno, para eso tenemos que hacer también un breve contexto histórico, a ver de qué pasaba en ese momento además. Bueno, primero que nada, este diálogo de Platón, hasta hace no mucho tiempo atrás, realmente no se sabía si era de Platón o no. Filólogos después vinieron a decir que sí, que es de Platón, estamos todos seguros que es de Platón. Y es más, sabemos cuándo lo escribió, o más o menos cuándo lo escribió. Entre el 394 y el 391 a.C. Sabemos eso. Ahora, es un diálogo de temprana edad de Platón. Podríamos decir que es un diálogo de juventud. Primero que nada, porque, bueno, no todavía está esa inmensa
literatura que tiene Platón para escribir las cosas, como por ejemplo en otro diálogo que se llama el Timeo, que es una locura ese diálogo, pero en el guión en el que vamos a trabajar, es bastante más claro y los temas los aborda directamente, va directamente a la pregunta que quiere hacer. Y algo más además, nos muestra por primera vez la relación conflictiva que va a tener Platón con los poetas. Porque Platón después, en otro diálogo, que es la República, lo que va a hacer es, los va a expulsar a los poetas de su ciudad ideal. Ahora, no es que los expulsa a todos, no, alguno precisa, pero vamos a ver después por qué. Bien, vamos a hablar un poco de los rapsodas, que es, primero que nada, interesante comenzar con esto. ¿Quiénes eran los rapsodas? Bueno, eran artistas griegos que lo que hacían era recitar y actuar los poemas de Homero, por ejemplo, en festivales, ¿no? Como se juntaba gente, carnaval, las murgas hoy podríamos decir acá en Uruguay, qué sé yo, una obra de teatro, podríamos decir también más en tono general, bueno, en fin. Eran, obviamente, los rapsodas, estrellas de rock and roll. El mundo se volvía loco con estos rapsodas, pagaban un montón de plata para verlo, actuaban generalmente en los teatros, bueno, y no solamente eso, sino que conmovían a su público, justamente, los conmovían. Era una cosa increíble eso, ¿no? Porque hoy en día pasa, pero después vamos a ir también pensando a cómo podemos traerlo, todo esto, a cómo lo podemos traer al hoy, digamos, ¿no? Entonces, bueno, Ion, nuestro protagonista, es uno de estos rockstars griegos de la antigüedad. Dice Ion ser especialista en Homero, principalmente tanto en la Ilíada como en la Odisea. En esos dos diálogos, en esos dos poemas griegos, que Ion dice se maneja mejor. Pero Sócrates, obviamente, cuando ya arranca el diálogo, lo va a poner con un par de preguntas que para Ion van a ser incómodas. Lo primero que le pregunta es, ¿Ion sabe realmente de lo que habla cuando recita a Homero? ¿O solamente repite? Y además, otra pregunta. ¿O solo está arrastrado por una fuerza que él mismo, o sea, que el Ion mismo, no comprende, no entiende? O sea, hay algo que lo mueve a hacerlo, pero Ion, el que lo hace, no sabe por qué lo hace. No sabe de dónde viene, digo. Bueno, el diálogo directamente empieza con Sócrates preguntándole a Ion por qué solo habla de Homero. ¿Por qué no habla de otros poetas? ¿Por qué tiene que hablar solo de Homero? Por ejemplo, otro poeta inmenso de la antigüedad de Grecia es Hesíodo, ¿no? Con su teogonía, con el trabajo y los días. Muy interesante Hesíodo, lo recomiendo. Ion le responde a Sócrates que Homero es único, como que es el mejor. Y él solo, parece, Ion, tiene un don especial para poder recitar a Homero. Pero solo le sale con Homero. Ese es el punto. Solo con Homero él se siente pletórico y particularmente hábil para poder hacerlo. Punto a punto. Entonces, acá lo que principalmente aparece es el núcleo del argumento de Sócrates para preguntarle a Ion. ¿Por qué? Bueno, porque lo de Ion, si es de esa manera como acabamos de decir, lo que está haciendo, en términos griegos, digamos, no es arte. Porque el arte para los griegos quiere decir tecné. Y tecné es justamente, deriva la palabra técnica. La técnica es saber hacer algo, o sea, saber qué pasos tengo que hacer y qué herramientas tengo que usar para hacer X cosa, ¿no? Entonces va a decir Sócrates que lo que hace Ion en recitar a Homero no es una técnica. Él no sabe, él simplemente está repitiendo. ¿Por qué? Porque va a decir que está poseído por un dios, poseído por las musas, podríamos decir. Una inspiración que viene de afuera. No está propiamente en Ion todo eso que él dice que hace, sino que como está inspirado, está entusiasmado, porque está
poseído por un dios, él no sabe lo que está haciendo. En realidad él sería como el vehículo de los dioses, digamos. Piano, piano. Voy a citar algo que le dice Sócrates, que es muy bueno, y es que no es mediante el arte, sino por el entusiasmo y la inspiración que los buenos poetas épicos componen sus bellos poemas. Y acá lo que va a decir Sócrates con esta pequeña frase es que justamente Homero también estaba poseído. Que Homero no debe haber sabido cómo lo hizo, simplemente estuvo poseído, manifestó lo que el dios aparentemente él sentía que le estaba diciendo y lo manifestó, lo puso ahí. Bueno, para explicar esto, para explicar cómo se da esto de que la inspiración, el entusiasmo, por qué aparentemente viene de afuera, esas ganas de hacer y de cómo hacerlo, que no la persona, el rapsoda, Ion particularmente, no sabe cómo lo hace, porque está poseído, lo está haciendo otro por él es un instrumento simplemente. Sócrates, bueno sí, está bien, Platón, Sócrates es lo mismo. Se utiliza un ejemplo básico. Y el ejemplo básico que utiliza es el de un imán. En ese momento se llamaba la piedra magnética de Heraclea. ¿Qué pasaba? Bueno, ustedes sabrán que un imán, por ejemplo, pongo así, un imán acá es mi puño, y un anillo de hierro se va a pegar, ¿no? Al imán. Ahora, ahí está el imán, acá está el anillo pegado al imán. Si acercamos y ponemos un anillo acá, se va a pegar de vuelta. Y así podemos hacer una cadena de anillos pegados por el primer imán. Tenemos el imán y se van pegando los anillos de hierro, digamos, ¿no? Como que podemos hacer una cadena que está conectada por el imán. Está imantado todo, digamos, podríamos decir. Bueno, ese imán no solo atrae anillos de hierro, sino que además transmite su fuerza a toda una cadena de anillos colgados, por ejemplo. Porque si no, no se sostendrían, si no, no se pegarían. Entonces hay algo ahí que se transmite. Bueno, es el imán, digamos. Ahora, así también, como el imán y las cadenas de hierro, funciona la inspiración. ¿Por qué? Porque nace de las musas y es transmitida al poeta. El poeta, a su vez, transmite esa inspiración al rapsoda. O sea, pongamos por caso, el poeta Homero le transmite su inspiración a Ion. Y a su vez el rapsoda, Ion, le transmite eso a su público. Y esa es la aplicación que da Sócrates, Platón, para decir cómo es esto de la inspiración. Que claro, que nace desde el dios, pero después nosotros nos conectamos como si ese dios fuera un imán y nosotros anillos de hierro que nos vamos pegando al imán, digamos, ¿no? Una cadena de inspiración, podríamos decir. Pero ojo, hay que explicar algo y que se entienda. Esta cadena de inspiración no tiene técnica, no hay una técnica, no hay algo que me diga cómo tengo que hacerlo, y además no puede tener una explicación racional. Porque si viene de un dios, viene un dios. Estamos hablando de la antigua Grecia, entendamos eso, mitología, muchos dioses juntos, politeístas. ¿Ah? Entonces, Sócrates remata, digamos, esta parte del diálogo, que es genial, con: sois vosotros, le dice a Ion, los intérpretes de los intérpretes. Porque Homero está interpretando a la musa, pero Ion no está interpretando a la musa, está interpretando a Homero. Le está pegando, digamos, básicamente. El ejemplo que les podría poner hoy es una banda de covers. No sé, por ejemplo, Guns N' Roses. Ah, sí, qué buena banda Guns N' Roses. Bueno, ponele, hay una banda que toca cover de Guns N' Roses. Eso sería Ion, la banda de covers de Guns N' Roses. Y Homero sería Guns N' Roses. Para que se entienda, porque lo vamos a traer igual, vamos a pensar en el hoy también. Bueno, es decir, vamos a ordenar un poco. El rapsoda no interpreta la verdad. No interpreta, por ejemplo, el conocimiento. Eso no lo interpreta. No sabe. Ahora, interpreta, sí, al poeta, el rapsoda.
que a su vez el poeta interpreta a la musa. Y acá es una cadena que nos aleja, nos pone en otro lugar del saber técnico, de cómo hacer algo, de los pasos que tengo que seguir, de las herramientas que tengo que usar. Aparentemente la poesía, en la antigua Grecia, poiesis, la palabra poiesis, viene de ahí poesía, quiere decir creación. Y si decimos que Ion interpreta a Homero y lo que hace es repetirlo, no está creando nada. Está repitiendo. Aunque, dice Ion, y esto pone en tela de juicio justamente aquello que hablamos al principio, que es la emoción, la conmoción que nos genera una obra de arte. Y lo que va a decir Ion acá es, confiesa que cuando recita un pasaje triste de Homero, se pone a llorar, lo emociona. Y cuando recita algo terrible, una guerra, lo que sea, tiembla de miedo, dice. O sea, vive sintiendo eso que está diciendo. Le provoca emociones. Y eso se lo transmite al público, porque el público también se emociona y el público también le da miedo. Esto es lo que dice Ion, ¿no? Y cito: cuando declamo algún pasaje patético, mis ojos se llenan de lágrimas, y cuando recito algún pasaje terrible o espantoso, siento el terror y el cabello se me eriza de punta, dice Ion. Ok, es conmovedor. Pero Sócrates insiste y dice, che, pero eso no es conocimiento. Y acá ya está buscando otra cosa Sócrates, ya le está preguntando por otra cosa. Claramente desde el principio, pero ahora es como que le va a ir más al hueso, digamos, ¿no? Le dice, eso no es conocimiento, lo que es emoción, pero conocimiento no es. Vos te podés emocionar, ahora, no tenés por qué saber eso. Y la emoción, justamente, va a decir Sócrates, lo que nunca nos puede garantizar una emoción es la verdad. La verdad solo la puede garantizar el conocimiento para Platón. Hablando de Platón. Cada uno después con su librito, digamos, ¿no? Pero acá explicamos, divulgamos, digamos. Bueno, vamos a empezar acá a desglosar varios problemas que tiene este diálogo. Porque justamente, no es que solamente está hablando de la poesía, de la inspiración, de las bandas de rock and roll. No. Se está interesando por otra cosa. Que esto después lo va a replicar en la República. Esta misma crítica después va a estar mejor desarrollada, podría decir, o no sé si desarrollada o fundamentada, en la República. Por la razón que Platón lo que hace en su República es echar a los poetas. Y básicamente sería por esto que les digo. ¿De qué? Y que el poeta no da conocimiento. No te enseña nada. Lo que hace te emociona, pero no te enseña nada. Emma, ¿cómo andás? Vino Emma, chiquilines. Saluden ahí. Bueno, entonces, ¿podemos confiar en la poesía para aprender sobre justicia, sobre el bien, sobre la vida? O sea, ¿la poesía nos enseña este tipo de conceptos? Bueno, para Platón parece que no. No me enseña, al contrario. Me puede corromper incluso. La poesía inspira, sí, inspira a la persona, al ser humano, pero lo que no hace es enseñarle algo. Ahí está el punto. Emociona, pero no justifica. Se emociona, punto. No hay justificación racional. Y este es el problema del conocimiento. O sea, ¿qué es el conocimiento? Porque justamente lo contrapone con una emoción que dice, pero estos locos no saben hacer lo que están haciendo. Entonces eso no puede ser conocimiento. Y Platón está buscando un conocimiento. Es lo que quiere encontrar. Entonces para Platón podríamos decir que el conocimiento es técnica. Vos tenés conocimiento cuando sabés hacer algo. Y sabés lo que tenés que hacer, los pasos que tenés que dar, bueno, en fin, las herramientas que tenés que usar. Zaraza. La inspiración puede producir belleza, dice, pero no necesariamente va a producir verdad, pero sí belleza. Ojo, y acá empezamos con algunos términos, porque este diálogo principalmente habla de estética. La estética es una rama de la filosofía que justamente se cuestiona no solamente cómo percibimos el mundo, o sea,
nuestros sentidos y cómo vemos el mundo, cómo lo escuchamos, sino además, ¿qué es el arte? O sea, ¿qué pasa con una obra de arte que me emociona? ¿Qué me hace? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me gusta una cosa? ¿Por qué no me gusta otra cosa? En fin, todo eso. Y acá es como un germen de todo esto. Pero que no va a empezarse a hablar de estética hasta el siglo XVII-XVIII de nuestra época. O sea, olvídense. Entonces, bueno, está. Emociona, pero no justifica. Entonces, conocimiento no es. Dice, ¿qué es el conocimiento? Bueno, es tecné. Pero no, esto no me enseña. La poesía no me enseña absolutamente nada. Ahora, tenemos otra pregunta entonces. ¿Puede la belleza ser camino a la verdad? O sea, ¿me puede la belleza acercar a la verdad? Bueno, Platón no niega. Lo que no niega Platón es que los poetas conmuevan. Los poetas conmueven a la gente. Eso sin duda. O sea, y incluso nosotros no lo vamos a dudar. Porque incluso hay cosas que a nosotros mismos nos emocionan. Y hay veces de que esas mismas cosas que nos emocionan, nosotros no tenemos ni la más mínima idea de por qué. O sí. Pero hay veces de que no. Como les decía hoy, una canción en otro idioma, la escuchan y en realidad no entienden lo que dice la letra, pero les llega de otro modo. Bueno, es por ahí. El problema es qué valor, digamos, qué valor le damos a esas emociones. O sea, cómo las definimos, podríamos decir. ¿Acaso no nos pueden desviar, digamos? O sea, ¿no nos pueden corromper esas emociones? ¿No pueden hacernos creer algo que es falso, esas emociones? ¿Nos pueden hacer creer algo? O, por ejemplo, podemos creer que algo es verdadero, pero en realidad es bello, pero en realidad es mentira, pero es lindo. Y como es lindo, por más que sea mentira, ¿está todo bien? A pensar. Son preguntas para pensar. Yo hago preguntas que yo tampoco tengo respuesta. ¿Ustedes creen que la belleza es un criterio de verdad? ¿Podríamos pensarlo? O que algo puede ser bellísimo y sin embargo engañoso. Bueno, ahí tenemos el problema de la belleza y la verdad, que se plantea en el diálogo. Ahora lo que estoy haciendo es, más o menos, sacarles, desgranándoles, digamos, los problemas, que ustedes pueden encontrar otros, tranquilamente, para justamente ponerlo, ¿no? Y pensarlo por ustedes mismos, digamos. Bueno, después se plantea también en el diálogo, una cuestión de autoridad. O sea, ¿qué tipo de autoridad tiene aquella persona que conmueve? ¿Qué tipo de autoridad tiene? Porque algo logra hacer. Hay algo que puede hacer. ¿Qué es qué? Conmover. La gente se vuelve loca cuando ve un Rapsoda. Pongan el ejemplo de Sandro, si ustedes quieren. Como hablábamos ya. Entonces, Ion conmueve al público, ¿no? Y además este público no solo se conmueve con él, sino que lo admira, lo aplaude, lo sigue. Pero Sócrates pregunta, y esto es interesantísimo, si Homero habla de medicina, ¿sabe Ion más que un médico? O el ejemplo claro que se puede dar en la Ilíada. Si Homero habla de estrategia militar, ¿no? Una guerra, ¿no? La guerra de Troya. Si Homero habla de estrategia militar, ¿sabe Ion más que un general militar? Por ser Rapsoda, digamos. Por saber qué dijo Homero. ¿Entiende eso? O sea, si Homero habla de la justicia, Ion, ¿sabe qué es la justicia? Si Homero habla de esto, estrategia militar, Ion, ¿puede ser general militar para dirigir un ejército? Bueno, la conclusión de Sócrates no es muy linda, porque justamente, para mí, casi todos los diálogos de Platón, de este tipo, terminan con Sócrates y su interlocutor a las trompadas, básicamente. Pero va a decir Sócrates que el Rapsoda no tiene el saber de aquello que recita. No tiene ni la más mínima idea de lo que es la justicia, ni lo que es la política, ni lo que es la guerra. No sabe. Ahora, lo único que sabe hacer es transmitirlo sin del todo entender qué está haciendo. Pero puede transmitir cosas. Eso se lo reconoce. Platón, haciendo amigos desde el siglo V a.C. Hermoso. Y acá vamos de
me gustaría traer el ejemplo que habíamos dicho del imán, con una cadena de responsabilidad, podríamos decir. Porque la responsabilidad, bueno, si el rapsoda solo transmite lo que viene del poeta y el poeta transmite solo lo que viene de la musa, ¿quién responde por lo dicho? ¿Quién lo dijo? ¿El poeta? ¿El intérprete? ¿El rapsoda? ¿El dios? ¿O no lo dijo nadie? Problemas. Entonces, si nadie puede responder a esta pregunta, ni el poeta, ni el intérprete, ni el dios, entonces todo queda en manos de la inspiración irracional. No es racional lo que está sucediendo. Y eso abre, por la responsabilidad que estamos hablando, un problema, que esto lo va a abordar Platón después en la República, un problema ético. No podemos desligar a la ética de la política. Y va a preguntarse, acá, en este diálogo, y además en la República se lo va a volver a preguntar y lo va a desarrollar de otra manera, es cómo discernir lo verdadero de lo falso si todo es posesión. O sea, si todo es inspiración. Si todo fuera inspiración, ¿cómo termino de saber lo que es verdadero de lo que es falso? Problemas, aporías podríamos decir. Bueno, pero no nos quedemos en la Grecia antigua. Vamos un poquito más allá. No nos quedemos en la Grecia antigua. Intentemos preguntarnos hoy mismo sobre estos mismos problemas que propone Platón. Vamos a ver si podemos hacer ese juego mental de... Por ejemplo, como les decía hoy, ¿no? Una banda de covers de Guns N' Roses. Que bueno, que repiten lo de Guns N' Roses. Está bien, saben tocar un instrumento. Si no, no podrían hacerlo, pero están tocando las mismas canciones. Bueno, ¿acaso no tenemos rapsodos modernos nosotros? ¿No tenemos intérpretes del intérprete? No sé, influencers, políticos, comunicadores. Gente que conmueve a millones de personas, con sus palabras, por supuesto, pero que quizás no tiene formación técnica sobre aquello de lo que habla. Capaz que habla y habla y habla y no tiene la más mínima idea. Pero en realidad, como conmueve, como la gente lo sigue, bueno, va por ese lado, digamos, ¿no? ¿No estaremos viviendo hoy, en versión digital, podríamos decir, el mismo dilema que Sócrates le está planteando a Ion? Y lo estoy hablando desde el mundo digital, ¿eh? Se llaman TikTokers ahora. No estamos viviendo, digamos, no estamos... la pregunta, ¿no? ¿No estamos viviendo en versión digital el mismo dilema? ¿El mismo problema? ¿Debemos aceptar la emoción, solo la emoción, como garantía de verdad? ¿Algo que nos emociona es cierto? ¿Por el solo simple hecho de emocionarnos? ¿O necesitamos fundamentos? ¿Necesitamos técnica? ¿Justificación? ¿Explicación? Estoy pensando, ¿no? Bueno, el guión claramente no trata sobre ni de política, ni de justicia, ni de piedad, no. Ahora, es un diálogo, me parece, sobre algo un poquito más profundo, incluso, que es la diferencia entre conmover y conocer, y saber, y conocimiento, entre entusiasmo y saber racional. Que es muy interesante pensarlos desde ese lugar. Y Platón nos avisa, guarda, la emoción puede ser poderosa. Yo agregaría, es poderosa. Pero no siempre nos lleva a la verdad. La emoción no siempre nos va a llevar a una verdad. A veces nos podemos equivocar. Somos seres humanos. Entonces, lo que nos invita a distinguir este diálogo, podríamos decir, sería entre inspiración y conocimiento. Y eso podría decirse, y podríamos decirlo, que es entre belleza y sabiduría.
Y bueno, les voy a dejar dos preguntitas para que sigamos pensando, para cerrar ya esta exposición. Bueno, media horita. Bien. A ver qué les parecen estas preguntas. ¿Confiarías en alguien que te conmueve mucho para tomar decisiones importantes, aunque no tenga fundamentos técnicos para el consejo, digamos? ¿Crees que la emoción puede ser un cambio hacia la verdad? ¿O que necesitamos siempre la explicación racional? ¿Siempre necesitamos que nos expliquen las cosas? ¿Siempre? Bueno, el desafío de Platón al escribir este diálogo lo dejo planteado. Para pensar un montón de cosas, los invito a que lo lean, es un hermoso diálogo, es un texto breve, no es largo como les decía, y que además abre un sinfín de preguntas. O sea, si lo van leyendo y le van prestando atención, se van a empezar a cuestionar eso que está diciendo y es genial. Porque, bueno, es por ahí. Al definitiva, la filosofía que es, bueno, esto, leer, parar, intentar entender y cuestionar. Así que bueno, nada. Acá termina mi exposición, espero que les haya gustado. Soy como el intérprete de Platón, podría decir. Soy un intérprete de un intérprete. Ya empezamos en esa. Y ahora, para arrancar, porque obviamente después de media hora de estar hablando, vamos a descansar un poco, porque en realidad lo que se viene, ya todos sabemos que es lo que están esperando, ¿no? Claramente, el papelito